Señor, en esta noche que nos permite estar aquí reunidos nuevamente, estar aquí exponiendo la palabra del Señor trae una gran responsabilidad para mi vida, para el predicador, pero una mayor responsabilidad para los que escuchan. Así es que, ¿de quién es la responsabilidad de escuchar y obedecer? Mía, mía. La palabra que el Señor nos trae para hoy, siguiendo con el tema de las sendas del camino que Dios nos ha trazado, se llama Yo sé. Diga conmigo, yo sé, pero no quiero. ¿Cómo así? Yo sé, pero no quiero. Y hágase así en los oídos. Diga, hoy, hágase así, diga, hoy, yo voy a escuchar, pero también voy a practicar. ¿Cuánto han practicado lo que el Señor nos habló el domingo? ¿Qué nos habló el Señor el domingo? ¿Cómo se llamaba la prédica, la enseñanza? Recreados. Usted tomó la tarea de preguntarle al Señor, Señor, ¿mi corazón ya fue recreado o todavía necesito ser quebrantado? Mire, lo que el Señor quiere hablarnos hoy es de madurez espiritual, más bien de inmadurez, como usted lo quiera tomar, madurez o inmadurez. Y nos vamos a examinar a ver cómo estamos. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Josué, al capítulo 7, en el versículo 21. Josué está después del Pentateuco, es el sexto libro de la Biblia. Josué capítulo 7, versículo 1. Yo tengo la versión Reina Valera. ¿Ya estamos ahí? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y vamos al versículo 16 de este mismo capítulo 7. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, el dinero debajo de ello. Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Amén. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Hoy te rogamos, háblanos, porque aquí hay una generación que necesita escucharte. Aquí hay una generación que necesitamos madurar.
Aquí hay una generación que necesitamos aprender a caminar en tus sendas. Aquí hay una generación, Señor, que si hoy estamos en este lugar, es porque tú nos has traído y anhelamos que a través de tu Santo Espíritu nos hables y traigas luz a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso te rogamos, háblanos. Pon en nuestro corazón el hambre y la necesidad de escuchar, de estar atentos, Señor. Que nuestra mente y nuestro cuerpo estén en el mismo lugar para poder recibir de ti lo que quieres traernos en esta noche. Por eso te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos aquí tenemos hijos? Cuando los hijos están pequeños, uno le dice al niño, ve, no deje los juguetes regados. ¿Por qué le decimos al niño que no deje los juguetes regados? Porque nos caemos, y he dicho por la boca de un niño. Nos caemos y se cae no solo el niño, sino que se cae un adulto, porque una vez va a las carreras caminando, no pone cuidado y hace como condorito, plop, para las patas allí se cae, ¿cierto? Y aunque el niño sabe que tiene que guardar los juguetes, muchas veces le dice a uno, guarde los juguetes, y el niño ¿qué dice? No quiero, no quiero, ya voy, ahorita. Eso es lo mismo que decir, no lo voy a guardar, porque si sé que es para mi beneficio, ¿por qué no lo hago? Y lo mismo está pasando en la iglesia cristiana, miren. Hay palabras que nosotros no sabemos usar y hay palabras de las cuales no tenemos claridad. Cuando usted ve a alguien en dificultad, que usted va y le comparte la palabra de Dios, ¿usted qué le dice? Busque de Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? Busque de Dios. Hay una diferencia entre buscar de Dios y buscar a Dios. Y yo estaba escuchando mucho, busque de Dios, busque de Dios. Y el Señor me empezó a cuestionar, como a redarguir, y me decía, no es busque de, es busque a. Porque cuando yo busco de, lo que estoy buscando es la mano, el favor, el milagro. Cuando yo busco a, yo estoy buscando relación. Cuando llegó, ay, voy a buscar de mi esposo que me dé plata para arreglarme las uñas. Y cuando llegó, voy a buscar a mi esposo porque lo extraño, porque quiero un abrazo, necesito un beso. Yo estoy buscando intencionalmente tener una relación con él, ¿cierto? Buscar de Dios es el deseo de obtener algo que proviene de él. Por ejemplo, ¿qué buscaríamos de Dios? Un milagro, que nos sane, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, que nos guíe en un momento difícil. ¿Y está mal? No, no está mal. ¿Y cómo es ese buscar de Dios en la oración? Es orar presentando una lista de peticiones, ¿cierto? Señor, dame paciencia, dame fortaleza, dame guía, necesito tomar una decisión, cambio de empleo, cambio de casa, cambio de marido, ¿cierto? Ay, ¿cómo así? Buscar a Dios es ir tras Dios mismo, deseando conocer su esencia, su carácter. Es querer tener una relación íntima con Él, más allá de lo que Dios me pueda dar. Por eso en esta casa insistimos tanto en buscar, en conocer a Dios, en conocer sus atributos, no solamente saber cómo Dios se manifiesta, se ha manifestado y se seguirá manifestando, sino cuál es su esencia, cuáles son sus atributos. Porque cuando uno no conoce a alguien, difícilmente confía en ese alguien, ¿cierto? Buscar a Dios implica rendirnos, tener una rendición personal, es adorarlo, es el deseo de rendir nuestra vida a su voluntad, es buscar su rostro, es buscar su presencia, simplemente para estar con Él. ¿Cómo se hace? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo buscaría usted a Dios? ¿En la oración? ¿En el estudio de la palabra? Únicamente para conocerlo y amarlo. Porque a veces nos acercamos a estudiar la palabra
con el fin de aprender para ir a enseñar. Eso no es buscar a Dios, eso es buscar de Dios sabiduría para enseñar. Pero buscar a Dios a través de la palabra, es decir, yo te quiero escuchar, yo te quiero conocer, yo me quiero enamorar de ti. Y está bien, en la etapa inicial de nuestro camino cristiano, muchos llegamos por una crisis. Mi esposo y yo llegamos por una crisis matrimonial, que ustedes saben que estuvimos a punto de, bueno, él dice que yo, pero éramos los dos, estuvimos a punto de separarnos. Eso es solamente el punto de partida. Por eso cuando alguien que no conoce a Dios está en una crisis y lo queremos invitar, uno dice, busque de Dios. Ese es el punto cero, el punto de partida. Ese es como decirle, busque tomar leche. Pero no nos podemos quedar ahí. ¿Usted cómo llegó a Cristo? ¿A través de qué? ¿De qué circunstancia llegó? ¿Llegó por una enfermedad? ¿Llegó por problemas familiares? ¿Por vacíos emocionales? ¿Cómo llegó? Y en medio de esa crisis, de ese momento difícil en el que usted estaba viviendo, Dios trajo respuesta. La respuesta para nosotros fue que Dios restauró nuestro matrimonio. Esa fue la primera respuesta, el primer milagro que entendimos que Dios hizo en nuestra vida. Ya después entendimos que el primer milagro es la salvación. Pero como no conocíamos a Dios, entonces vimos que la primera respuesta de Dios fue la restauración del matrimonio. Y tenemos un problema muy grave y es que la mayoría, el porcentaje más grande de la iglesia sigue buscando de Dios aún después de llevar años y años y años en el evangelio. No pasan a la siguiente etapa, se quedan estancados. Y como no, la iglesia no pasa a la siguiente etapa, a buscar a Dios, entonces se queda en una inmadurez espiritual. Se queda sin intimidad, sin conocimiento y sin amor verdadero. El amor verdadero se niega por el otro, por el bienestar del otro. ¿Quién es el otro en este caso? Diga conmigo, el otro es Dios. El amor que usted y yo decimos tener por Dios tiene que buscar el bienestar de Dios. Recuerden que el domingo hablábamos que el corazón de Dios se puso triste, se entristeció el corazón de Dios porque se arrepintió de haber creado al ser humano y de ver la maldad en la que estábamos. Ese amor nos lleva a la obediencia, porque en esta etapa de madurez entendemos que los regalos de Dios no pueden sustituir al dador. Y es allí donde nuestra oración cambia y deja de ser una lista de peticiones y se convierte en una entrega donde solo queremos contemplar, donde solo queremos decir, Señor, yo te quiero a ti. Mire, el Salmo 73, el versículo 25 y 26 dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en la tierra, porque mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Podemos nosotros hoy como cristianos maduros decir, que se caiga el mundo, que se derrumben los montes, que se acabe todo, pero que no se acabe mi pasión por Dios. Sé que no tengo a nadie, que solamente tengo a Dios. Usted puede decir eso o usted dice, uy, no, pero es que mis hijos, pero es que mi cónyuge, pero es que esto, pero es que aquello. Y mire, ¿a qué viene todo esto? De la madurez o la inmadurez, de que conocemos o no conocemos a Dios. Hoy nos vamos a mirar a través de la vida de este personaje que se llama Acán. Y vamos a ver si nosotros estamos estancados en esa primera etapa de inmadurez o si realmente hemos madurado y estamos caminando por la senda antigua que nos lleva al jardín de Edén. Si estamos siendo recreados. Si conocemos las leyes, pero yo sé, pero mañana, después, otro día. Y resumiendo la historia de Acán, resulta que Israel
había pasado 40 años en el desierto, que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Había pasado 40 años, Moisés se muere y Josué queda a cargo de dirigir el pueblo, ¿cierto? Y lo primero que hace Dios es que los lleva a la batalla contra Jericó. ¿Y qué pasa en Jericó? Israel gana la batalla. Los muros caen, Israel toma Jericó y gana la batalla. Eso es lo que había pasado. Pero Dios le había dado una orden al pueblo. En el capítulo 6, en el versículo 17, Dios les dice: será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, diga, pero yo me tengo que guardar del anatema. Ni toques, ni tomes alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ay, Dios mío, ¿qué les dijo Dios? No tomen nada, porque esa ciudad es anatema. No tomen nada. Los utensilios de oro, de plata, de bronce, van a ser consagrados y van a entrar al tesoro de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con esto después. El resto no lo podían tocar. Lo que había sido destinado para ser destruido, tenía que ser destruido. Eso no se podía convertir en un botín personal. Pero entonces aquí aparece un varón que se llama Acán. ¿Qué es lo que hace Acán? Acán, en el capítulo 7, entre el verso 20 y 21, Acán dice: si es que, vean, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, pues yo vi, yo anhelé y yo tomé y después yo escondí. Eso es lo que dice Acán, ¿cierto? Él confesó. Y resulta que el pecado de Acán empezó mucho antes de que extendiera su mano para tomar ese botín. ¿Por qué? Porque el corazón de Acán no había sido recreado. Su corazón no había sido recreado y el domingo vimos que el problema no es cuánto sabemos. El problema es que aún sabiéndolo, nuestro corazón no quiere obedecer. No quiere obedecer. ¿Qué fue lo que Acán tomó? Lo que dice ahí. ¿Y cómo lo hizo? Como un niño. Así yo escuché que Dios dijo que no tomara, que las cosas de bronce, de plata, eso iba para el tesoro, las cosas de oro. Pero ¿y qué? Yo sabía, uno le dice a los niños no hagas y el niño hace y uno, pero ¿por qué si yo te dije que no? Ah, que yo quería y yo lo hice. Lo mismo dijo Acán, yo quería y yo lo hice. Miren, Acán, al igual que un niño inmaduro, que es inmaduro, ¿qué dijo? Ay, nadie me está viendo. Nadie se va a dar cuenta que yo voy a tomar eso. Ahí hay un montón de tesoros. ¿Quién se va a dar cuenta que yo tomé este poquito? Eso no le va a hacer falta a nadie. Yo no le estoy haciendo daño a nadie con esto. Esto es bueno. Yo lo voy a guardar y cogió y lo guardó. Pero entonces se empieza a ocurrir algo muy extraño. Después de que el pueblo toma a Jericó, llega el Señor y dice, bueno, van a ir a pelear contra la ciudad de Ai. Y Josué dice, bueno, vayan los espías, miren a ver qué hacemos. Y van los espías y dicen, vea Josué, a eso no los comemos con papa y yuca. Esos son 3 pelagatos que hay allá. No canse al pueblo. Vamos a mandar solamente 2,000 o 3,000. Ya, mandemos un poquito ahí que con eso derrotamos a los de ahí. Y sí, Josué no manda a todos sus guerreros, sino que manda como 3,000.
Y resulta que esos 3.000 que se iban a enfrentar a 3 pelagatos se devolvieron, corrieron, huyeron. Dice que 36 de ellos murieron y llegaron muy asustados a donde estaba Josué. Dice, entonces Josué entra como en una crisis y empieza a hablar con Dios y empieza a reclamarle al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Ese pueblo, Señor, eran unos poquitos, eran 4 muchachitos. ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué contra Jericó, que era un lugar grande, que tenía grandes murallas, grande protección? ¿Por qué contra esos sí pudimos y contra estos no? ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Dios le dice, es que Israel pecó. Josué, yo te voy a dar una respuesta. Y empieza Dios a darle una instrucción y le dice, mira, tú vas a empezar a llamar por tribus y vas a empezar a echar suertes. De todas las tribus a la que caiga suertes, te vas a quedar con esa. Y de esa tribu vas a sacar esta familia, y de esa familia vas a sacar como, bueno, no recuerdo la palabra, pero un grupo más pequeño, y de ese grupo más pequeño vas a sacar un hombre. Y Josué hace lo que Dios le dice. Josué hace lo que Dios le dice, pero ¿sabe qué es lo que me impresiona? Que Dios no dijo, te voy a dar, Josué, la respuesta. Mira, es que ese de la tribu de Judá, hijo de toda esa gente que nombra el Señor ahí, todos esos nombres, ese fue el que pecó, es el que tiene el botín escondido. Dios le dice a Josué, es que Israel ha pecado, Israel ha pecado. ¿Recuerdan que por culpa de Noé volvió y se llenó la tierra de maldad? Y si no sabe, vaya y lea qué pasó en Babel. ¿Qué pasó con Babel? Eso lo estudiamos después. El pecado de uno estaba afectando a toda la comunidad. Uno afectó a todo. Así es que mi pecado no es solo mi pecado. Mi pecado no me afecta solo a mí. Mi pecado afecta mi familia. Mi pecado afecta a la comunidad. Mi pecado afecta al entorno. Empieza entonces Dios a revelar al culpable y lo hace así. La tribu, el clan, la familia, el hombre, hasta que llega a Can. Miren, yo me imagino, métase a la película, les he dicho que me encanta meterme a la película, porque cuando uno se mete a la película uno entiende más fácil qué es lo que está pasando. Y vamos a leerlo. En el capítulo 7, el versículo 13 dice, levántate, santifica al pueblo y dile, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Esto fue cuando, digamos que un viernes por la noche, Josué le dice al pueblo, santifíquense para mañana sábado. Vean, Guillermo, usted se va a ir para su casa y se va a santificar. Porque mañana Dios va a mostrar quién es el que tiene el anatema escondido. El versículo 14 dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. La casa que Jehová tomare se acercará por los varones. El que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Entonces yo me metí a la película y yo dije, ay, este hombre, ¿cuánto tiempo tuvo para confesar el pecado? Imagínense, de un día para el otro, él sabía. No, él no fue que no se dio cuenta o que Dios lo cogió de sorpresa y lo sorprendió y de un momento a otro dijo, usted, venga para acá usted, que aquí vengo yo con la tabla. Como dice mi esposo a los niños, venga para acá, con la tabla en la mano. Ay, no, tiene hasta mañana. ¿Cuánto tiempo tardó Josué en echar suertes? Es decir, de la tribu
el clan, la familia, hasta llegar al hombre. Eso era un montón de gente. Yo digo que eso se demoró más de medio día ahí. Vayan ustedes y vengan los otros. Váyanse ustedes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y Acán no confesó su pecado. Acán no recordó los mandamientos que él mismo había escuchado de la boca de quién. Seguro, de la boca de Dios. Mire, en Éxodo 20, el pueblo le había dicho a Moisés, ay no, que nos hable Dios. Ah, sí, Dios empieza a hablar. Y cuando termina Dios de hablar y de dar los mandamientos, el pueblo dice, no, qué miedo. Los truenos, la voz del estruendo, no, 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 que no nos hable Dios, Moisés, háblenos usted. Miren, habían pasado casi 40 años. O sea que Acán, que ya tenía hijos, que ya tenía familia, grandes o chiquitos, no sé por qué no dice, él tuvo que haber estado ahí escuchando. Él no era un niño. Él no llevaba, digámoslo así, 2 años en la iglesia. Él había escuchado los mandamientos y no solo los mandamientos, sino todas las instrucciones que Dios dio a través de Moisés. Y digamos que no estuvo allá pues, para que no peleemos. Pero Dios dijo, van a repetir a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, todo lo que escuchen. ¿Él sabía o no sabía? ¿Sé cuántos años lleva sentado en una iglesia escuchando? ¿Sabe o no sabe? Acán hace parte de esa generación que sale de la esclavitud. Digamos que salió, que vio los milagros, que vio los prodigios, que vio la mano poderosa de Dios sacándolos de allá de la esclavitud de Egipto, que vio cómo Dios en medio de las crisis respondía, cómo Dios cuando el pueblo desobedeció y fue mordido por serpientes, Dios respondió con sanidad. Cuando el pueblo tuvo hambre, Dios respondió con maná, y cuando se cansó el maná, Dios les dio codornices. Cuando el pueblo tuvo sed y se quejó y el agua era amarga, Dios mandó la rama para que el agua se volviera dulce. Y cuando el pueblo volvió y tuvo sed, Dios hizo brotar agua de la roca. ¿Cuántos milagros vio Acán? Había acabado de ver el milagro de Jericó. No vamos muy lejos. ¿Cómo es que usted dándole vueltas a una muralla, que una muralla no era un murito delgado, era un brontosaurio sobre el cual estaba construida una ciudad, dándole vueltas y gritando, Dios hizo que todas esas murallas cayeran y ese pueblo fuera destruido? Por eso, los milagros no convierten a nadie. Los milagros no transforman el corazón de nadie. Los milagros no maduran a nadie. ¿Amén o no amén? Acán había vivido todo eso, pero era un inmaduro que no conocía a Dios, que conociendo la senda que Dios le había trazado, no quiso caminar por ella. Por eso Acán no se arrepintió. Acán no se arrepintió. Por eso aquello que tenía escondido bajo la tienda terminó siendo expuesto delante de toda la nación de Israel. Acán confía en las cosas terrenales. Él no confía en Dios. Y cuando uno no confía en Dios es un inmaduro espiritual. ¿Por qué es inmaduro espiritual no confiar en Dios? Porque no lo conozco. Porque no estoy buscando a Dios. Porque sigo buscando de Dios. Porque voy a congregarme si me nace. Porque voy a congregarme porque lo tengo por costumbre. Porque voy a orar. Porque si no oro, entonces Dios me castiga y me va mal. Porque tengo que leer la Biblia como una tarea que cumplir y chulear. Porque vamos entendiendo mal el Evangelio y la instrucción que Dios nos da. Miren, en su confesión, cuando Acán se vio cogido, Acán dice, vea, es que vamos a resumir los mandamientos. Si usted me dice cuál mandamiento violó Acán. Cuando Acán dice, en el versículo 20, no, en el 21, que empieza a declarar
¿Qué fue lo que hizo? Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, lo cual codicié. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué fue lo primero que hizo? Codiciar, codiciar, envidiar. Ay, eso tan bueno. Y eso va a perder, no. Y yo con esta necesidad tan grande, ¿cómo no le voy a echar mano a ese negocio? Eso se ve como muy bueno. No, esta oportunidad de desahogarme sabiendo que mi esposo no me da nada, que mi esposa no me da nada. En esta sequedad emocional que tengo, yo cómo no le voy a echar mano a eso. ¿Quién se va a dar cuenta? Entonces lo primero que viola, no codiciarás los bienes ajenos. Después dice, yo tomé. ¿Qué es tomar? Robar. Y Dios había dicho, no robarás. Y por último dice, yo escondí. ¿Y qué es esconder? Mentir. Mentir. Esconder es mentir. Todo eso lo hizo de una sola vez. ¿Cuántos mandamientos violó ahí? 3. ¿Sabía o no sabía las leyes? Sí. ¿Qué son las leyes? ¿Qué son los mandamientos? Son pilares que Dios pone a nuestro alrededor para protegernos, no solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Porque uno le dice al niño, recoja los carritos, porque si yo voy y me paro en el carrito, no lo veo, me mato. Y si el niño se monta ahí, se mata. Es un cerco de protección. Acán no murió solamente porque Dios estaba enojado. No fue que Dios dijo, ay, no va a morir porque me encendí en ira, no. ¿Sabe qué? Había una orden explícita de Dios que se iba sumando a la senda que Acán ya conocía. Y la orden de Dios era, destruyanlo todo y no tomen nada. No fue que Acán pecó por accidente. Diga conmigo, Acán pecó conscientemente. Cuando usted y yo pecamos, lo hacemos, ay, sí, porque caí. O pecamos con conciencia. ¿Usted conoce los mandamientos y las leyes de Dios? Entonces, ¿por qué no las obedecemos? Si yo sé que mentir va en contra de Dios, ¿yo por qué miento? Si yo sé que sabiendo hacer lo bueno no lo hago, porque sigo dándole vuelo a la misma hilacha. Lo estoy haciendo a conciencia. ¿Acán se parece a nosotros o nosotros nos parecemos a Acán? Nos parecemos a Acán. Qué tristeza. Mire, Acán sabía que lo que estaba haciendo estaba prohibido. Y hay algo muy grave en el pecado de Acán y en el pecado nuestro cuando sabemos que está mal y lo hacemos. Se llama pecado de rebelión. Se llama transgresión. La Biblia dice, perdona mi pecado, mi transgresión, mi iniquidad y mi maldad. ¿Cuántas cosas hay ahí? Hay 4 cosas diferentes que después las vamos a ver. Pero la transgresión es ir más allá de los límites que Dios nos ha establecido y que lo hacemos a conciencia. El pecado de rebelión me arrasa no solo a mí, sino que arrasa a mi familia y trae cadenas y consecuencias sobre mi familia. En esa rebelión Acán se llevó a toda su familia. Y aunque Deuteronomio 14, 24, 16, dice que cada uno morirá por su propio pecado, Israel aquí no estaba actuando como una comunidad individual, sino como una comunidad de pacto que estaba bajo una orden judicial y específica de Dios. Pero a Acán le importó un pepino, así como a usted y a mí y a la iglesia hoy le importa un pepino. Por eso nos vamos buscando lugares donde no nos hablen de pecado, donde no nos confronten, porque no queremos ser expuestos. Hay lugares donde va más allá
al extremo de decir que cuando usted está enfermo es porque tiene un pecado oculto, que todo lo malo que a usted le pasa es porque tiene un pecado oculto. Y así tampoco es. Dios pone momentos en nuestra vida difíciles para que nosotros crezcamos en fe, pero muchas veces es nuestro pecado el que nos lleva a la situación en la que estamos. Mire, cuando yo veo a Cam y veo cómo Acán muere con toda su familia, y puedo yo decir qué pecado de su familia, tan injusto Dios, porque lo llegué a pensar y yo decía, pero ¿y por qué su familia pagó por él? El Señor me dijo, devuélvete un poquito. Y yo me devuelvo un poquito y dice, todos en Jericó van a perecer, excepto Rahab y su familia. Y entonces, ¿por qué no me preguntas por qué la familia de Rahab no murió? Y yo dije, chanfle. ¿Por qué no miramos sino para un lado y no miramos para el otro? Dios es misericordioso, pero Dios también es justicia. Y así como la familia de Rahab se salvó por una acción de ella, por haber escondido a los espías, asimismo la familia de Acán pereció junto con él por haber pecado. Ahí que vemos, ahí vemos la justicia y la misericordia de Dios. Amén. Así es que la obediencia trae vida y la rebelión trae muerte. Diga conmigo, la gracia no anula la justicia. La gracia no anula la justicia. Y hay algo más en esta historia que nos deja ver muy claro, y es que el pecado nunca es tan privado como tú y yo lo queremos creer. No es que nadie se da cuenta. Es el pensamiento de un niño. Si no, pregúntele a mi esposo cuando se comía la leche en polvo al escondido y le preguntaban, ¿quién se comió la leche? Y él con la boca llena decía, yo no fui. Y con la cara llena de leche en polvo, yo no fui. Esa es la inocencia de un niño, creer que el pecado va a quedar al escondido. Cuando se iba para la tienda a pedir fiado a nombre del papá, y el papá iba y, ¿cómo así? ¿Y cuánto debo? ¿Y por qué todo eso? Ah, es que su hijo vino y pidió un fiado a nombre suyo, un montón de mecato. Esa es la inocencia de un niño, esa es la inmadurez de un niño. Y hoy la iglesia cree que como el pecado está escondido, nadie lo ve, el hermano no lo ve, entonces estoy bien, porque vivo de apariencias, vivo de religiosidad. El problema no fueron las cosas que Acán tomó, el problema es el corazón que busca a Dios y que nunca madura y entonces piensa, Dios dijo que no, pero es que no pasa nada. Eso era en esa época, en el Antiguo Testamento, cuando la gente era descubierta en su pecado, en adulterio, y los mataban a piedra y acá lo quemaron y morían así. Hoy no, hoy la gracia me cubre. Ajá, ¿y dónde queda la justicia? ¿Y dónde queda la santidad? Nosotros no podemos desligar los atributos de Dios. Un atributo de Dios no anula el otro. El amor de Dios no anula su justicia. La gracia que cubrió nuestros pecados no anula la justicia de Dios. Amén. O ay, ay, ay. Mire, la inmadurez nos hace ver a un Dios lejano. Y la inmadurez que la iglesia carga anula los atributos de Dios. El pecado siempre quiere convertir nuestros deseos en autoridad, como lo hace un niño por medio de una pataleta. ¿Qué hace un niño cuando quiere algo en un supermercado y uno le dice no? ¿Qué hacen eso? No digamos aquí en Colombia, porque aquí en Colombia, si uno no ha entrado a la era de la disciplina respetuosa, de la disciplina que enseña con amor, ¿usted qué hace con el muchachito? Si se tira al suelo, hace una pataleta. El 90% de los papás lo paran y le dan una nalgada y vámonos ya. Y aquí el que manda es el papá. En Estados Unidos y en otros países, si a usted lo ven en un supermercado haciendo eso con un niño, se lo llevan para la cárcel, porque eso es maltrato y es abuso.
Y hay un pastor que cuenta que se fue de aquí para Estados Unidos con sus hijos. Y los niños son inteligentes. La niña le hizo una pataleta en medio de un supermercado. ¿Y sabe qué hizo él? Respiró, la cogió y se la llevó para el baño, donde no hay cámaras. Le dio unas nalgadas y salió con ella. Y no vas a llorar. Y la niña dejó la pataleta. Pero en la inmadurez queremos convertir nuestros deseos en autoridad. Y es como yo diga y es como yo piense. Y eso fue lo que hizo Acán, escondió su pecado debajo de la tienda. Pero Dios terminó descubriéndolo delante de todo Israel para recordarle lo que ya les había hablado en Números. Por eso les digo que en los 5 primeros libros, o digamos que todavía no conocía el libro de Génesis, pero sí tenía todas las leyes y todo lo que Dios había hablado a través de Moisés. Y en Números 32, 23, Dios le dice al pueblo que es algo que la iglesia ha olvidado hoy: sabed que vuestro pecado os alcanzará, que lo oculto no permanece oculto para siempre. Hay un demonio que se llama Belcebú. Belcebú es el dios de las moscas. ¿Sabía usted que Belcebú es el dios de las moscas? Resulta que las moscas, ¿qué es lo que hacen? Las moscas ponen sus huevitos y pudren todo lo que tocan. A las moscas les gusta lo que está en la oscuridad, lo que está escondido y lo que huele mal. Y no solo a las moscas. Hay cosas que uno puede ver muy lindas, y se los voy a contar por mí, porque en mi casa estaba llena de polillas, de las maripositas esas chiquititas, y yo, ay, tan lindas. Se veían todas lindas y yo, ay, tan inocentes, ellas no hacen nada. Y yo sí había visto que el arroz yo lo deposito en una coca, pero antes de echarlo a la coca yo lo tengo almacenado en bolsitas, en la alacena. Y yo veía unas larvitas en el arroz. Me tocó vaciar todo el arroz y sacar las larvitas. Y yo decía, pero eso es tan raro. Bueno, la saqué y lo limpié. Cuando yo fui a destapar por allá una de los recipientes donde tengo el mercado, salieron un montón de maripositas. Y yo, ay, tan hermosas, pero vi a unas apareándose. Y el Señor me decía, busca, busca, pregúntale a Google. Señor, pero es que tan lindas ellas. Y me puse a buscar por qué hay tantas polillas en mi cocina. ¿Y saben qué me encontré? Que las berriondas polillas se comen las bolsas plásticas, se aparean y depositan su huevo dentro de los granos secos. Les encantan los granos secos, allí ponen la larva. Las larvas que me encontré en el arroz no eran del arroz, eran de las polillas. Y me puse a revisar unos frijoles, un maíz de crispetas que tenía ahí, una bolsa de arroz, y vi que se habían comido literal los granos. Y eso estaba como granos enteros y polvito. Me tocó botarlo, porque ya había visto cómo a través de un microscopio estaban llenos de gusanos, todo lo que yo encontré en el internet. Yo dije, no puede ser que algo que parece tan lindo haga tanto daño. ¿Y de qué se aprovechó ese animalito? De lo que yo tenía escondido. ¿Qué es lo que hace Belcebú? Viene y pudre todo lo que tú tienes escondido. Pecado no confesado, puerta que se le abre al enemigo. Pecado oculto, puerta que se le abre al enemigo. Y entonces el enemigo llega y destruye todo lo que ve a su paso. Miren, en esta historia en esta historia de Josué capítulo 7 encontramos pecado, culpa y juicio. Pero en Cristo encontramos, diga conmigo, pecado, arrepentimiento, gracia, perdón y reconciliación. ¿Por qué cambia la historia? No porque a Dios le haya dejado de importar el pecado, como la iglesia cree hoy en día. La historia cambia es porque Cristo pagó por mi pecado. Cristo fue a la cruz
para que usted y yo fuéramos redimidos y fuéramos justificados. Pero somos redimidos y somos justificados de nuestro pecado si lo reconocemos, si nos arrepentimos, si lo confesamos y si nos apartamos. Si simplemente lo reconocemos y seguimos en lo mismo, para nosotros no hay gracia, para nosotros no hay perdón y mucho menos reconciliación. Y la historia de Acán tiene que llevarnos a usted y a mí a cuestionarnos en varias cosas. No nos vamos a preguntar, ay, pero ¿por qué Acán hizo eso? Porque Acán, sabiendo que tenía un futuro próspero, un futuro con todo lo que Dios le había prometido, ¿por qué lo hizo? Más bien lo que usted y yo tenemos que preguntarnos es, ¿yo qué es lo que estoy tratando de esconder? ¿Qué es lo que estoy tratando que nadie se dé cuenta? Que nadie vea que solito, yo solito, es que a nadie le interesa. Nadie tiene por qué saber con qué estoy luchando, nadie tiene que saber cuál es mi pecado. El Señor nos enseña a través de Pablo y dice, confesaos los pecados unos a otros. Oren unos por otros. No dice señálense unos a otros, moches en la cabeza unos a otros, júzguense unos a otros. No, confiésense los pecados. Yo he aprendido que cuando uno tiene un pecado, una carga y la habla, la comparte con alguien, es como si se quitara un costal, un bulto de cemento encima, como que la carga cae y el pecado deja de pesar tanto en nuestra vida y aquello que vemos complicado y difícil se convierte en algo más fácil de llevar. Y si tenemos a alguien que el Señor nos esté direccionando a confesar el pecado, seguramente, con seguridad, esa persona va a orar por nosotros, va a orar con nosotros y se va a convertir en nuestro atalaya, nos va a ayudar. Pero si nos quedamos calladitos, entonces estamos siendo devorados por las moscas. ¿Qué más nos tenemos que preguntar? ¿Qué deseo estoy tratando de justificar? ¿Qué deseo yo trato de justificar para no abandonar el pecado? Mire, cuando nosotros estudiamos y se hace difícil el proceso de sanidad que estamos haciendo, se lo digo porque lo viví en carne propia, yo decía, ¿yo por qué tengo que ir a hablar de esto? Habíamos 10 mujeres de distintos países vía Zoom. Yo decía a ellas que no me conocen, a ellas que le importa. Ellas lo único que saben es que yo soy esposa de pastor. Yo cómo voy a ir a decir allá que yo estoy luchando con esto, o que a mí me pasó aquello, o que yo viví esto. Cuando llegamos al área sexual, yo decía, qué vergüenza. Yo voy a ir a contar eso. No, yo eso no lo voy a contar. Señor, eso solo contigo. ¿Y sabe qué hacía el Señor conmigo? Cuando yo no quería hablar, me ponía a hablar más de la cuenta. Si yo le dije, Señor, yo quiero descargar, yo quiero confesar, yo quiero ser libre de verdad, y el Señor me ponía a hablar. Y yo allá nunca encontré condenación, encontré amor y encontré gracia. Porque mi pecado, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy confesando, el otro lo puede estar viviendo igual. Pero el enemigo lo que quiere es callar nuestra boca para que sigamos cada vez más podridos y más llenos de moscas. ¿Qué deseo queremos justificar? ¿Qué estamos queriendo tapar? ¿Qué desobediencia estoy llamando? Ay, no, es que eso es pequeñito. Eso es una bobadita, Señor, es una cosita. Eso fue una sola vez, una sola. ¿Qué estás escondiendo debajo de tu tienda? ¿Qué está escondiendo usted ahí debajo? ¿Qué está afectando a su familia? ¿Qué lo está afectando a usted? El orgullo, la mentira, la prepotencia, el juicio, la pereza, la gula. Hay muchos tipos de adicciones.
Y sabe que me da lástima que el Señor ha entregado herramientas para sanar y nosotros no hemos querido tomarlas. Porque nos cuesta desnudar el corazón delante de Dios, nos cuesta dejar que Dios nos escudriñe. Acán pensó que había escondido un tesoro. Acán, al igual que nosotros, se aferró a las cosas materiales. Acán dijo, no, esto es un montón de plata, eso está muy bueno, esto me asegura mi futuro y el de mi familia. Pero resulta que aquello era una sentencia de muerte. Y esta es una advertencia muy fuerte para nosotros hoy. El pecado puede esconderse de los hombres, pero no de Dios. Y para reconocer el pecado, usted y yo necesitamos madurez espiritual y necesitamos madurez emocional y necesitamos aprender a buscar a Dios y necesitamos reconocer que aunque conocemos la senda, no hemos querido transitar por ella. Necesitamos reconocer que aunque Dios nos ha hablado una y otra y otra y otra vez, a nosotros nos da lo mismo. Yo el domingo le decía al Señor, pareciera, Señor, que tenemos como un filtro en nuestros oídos. ¿Usted conoce el filtro de café? Los filtros de café. ¿Qué deja pasar el filtro de café? El café, el líquido. Y lo sólido lo retiene. Y es como si tuviésemos un filtro de café donde solo pasa la leche, lo que es suavecito, lo que es blandito, pero lo sólido que tenemos que masticar, que tenemos que practicar, eso no pasa. Y por eso seguimos en las mismas. Por eso la iglesia hoy está estancada, por eso la iglesia hoy está dormida, por eso la iglesia no progresa, por eso la iglesia vive cada 8 días con el mismo endemoniado, cada 8 días con el mismo pecado, cada 8 días con la misma lucha. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir usted y yo con la misma lucha? Mi hijo mayor tiene rinitis alérgica y le dije, vaya al médico, pida una cita, que lo manden a un alergólogo, como hacemos con el niño pequeño, que va al alergólogo y mantiene su rinitis controlada a través de un medicamento. El mayor se ha tomado el medicamento y le sirve. Va al médico porque necesitaba una incapacidad y no es capaz de decirle que lo mande al alergólogo. Y se sigue quejando, todos los días se levanta y estornuda 50 veces, se suenan los mocos, se estresa y me dice, ¿yo qué voy a hacer? Y yo, tenés la solución, ¿por qué no te la tomas? Si no quieres ir al médico, dame 40,000 pesos que valen las pastillas para un mes, yo te las compro. No, eso cuesta. Esa plata la puedo invertir en otra cosa. Esa plata, no. ¿Sabe qué le dijo Dios al pueblo? Mire, el oro, la plata y el bronce van para mi tesoro. El Señor nos dice a nosotros, el diezmo es para sostener la casa. Dios no necesita plata. Las finanzas estancadas. En restauración financiera, mi esposo y yo aprendimos que lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos la plata es sacar lo que es de Dios, es ahorrar y por último pagar deudas. Pero nuestra cultura dice, pague deudas, no ahorren y no del diezmo que lo roban allá. ¿Quién se está robando? ¿Quién se robó en esta historia? Acán. Y le robó a su familia. ¿Y qué le robó a su familia? Le robó todo. Mire, si solo uno pudiera dejar que el Espíritu Santo le cambie el chip y aprendiera a llevar las verdades de Dios como Él quiere, tenga por seguro que eso no sería una carga. El Evangelio para nosotros no sería una carga. El diezmar, el ofrendar, el dar al hermano. Y no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de amor, estoy hablando de empatía, que hoy le dicen empatía, pero el Señor lo llama misericordia. Si tan solo aprendiéramos a dar eso, usted y yo no estaríamos como estamos. La iglesia no estaría dividida como lo está hoy. La iglesia estaría luchando toda por un mismo propósito.
la iglesia estaría caminando juntos al mismo propósito. ¿Sabe cómo está la iglesia hoy? Como los de la izquierda y la derecha en este país. Y yo veía un video hoy y no les voy a contar qué decía porque era una vulgaridad sumada a otra y a otra. Yo decía, definitivamente esta es la consecuencia de haber sacado la materia de historia de los colegios, porque a través de la historia uno aprende que Colombia vivió el tiempo de la patria boba. Los venezolanos no la conocen. El tiempo de la patria boba fue la guerra de los 1000 días, que no duró 1000 días, sino más de 1000 días. Y era el tiempo de los conservadores y los liberales, que se mataban entre ellos y el gobierno feliz de la moña, y el pueblo matándose. Y así estamos hoy. Entre izquierda y derecha se están matando, y Colombia necesita un pueblo unido. Y dentro de la iglesia estamos en la misma, que si esta doctrina, que si la otra, que no sé qué. ¿Y para qué sirve esto? ¿Quién nos saca la duda si una doctrina es buena o no? Vean. Pero andamos peleando porque es que el orgullo, que es un pecado que no reconocemos, nos lleva a estar en una guerra sin sentido. Por eso necesitamos aprender historia. ¿Dónde aprendemos historia de la iglesia? En el libro de los Hechos. Tenían todo por común, oraban unos por otros, se entregaban al Señor, se negaban a sí mismos, daban su vida por Cristo. Nosotros hoy no queremos dar, pero es que es nada por Cristo, ni una hora. Y Jesús le dice a los discípulos, ustedes no han podido orar ni una hora, no han podido velar ni una hora. Bendito Dios. Miren, no es solo que necesitamos saber algo, es que necesitamos amar para poder obedecer y caminar por la senda que Dios ha trazado para nosotros. Amar es querer obedecer, es negarse a los deseos y a los anhelos de nuestro corazón que es egoísta y es descansar en la soberanía, en el amor, en la justicia, en la bondad y en la santidad de Dios. Amén. Así es que si usted encontró similitud con Acán, diga, ay, Dios mío, no, diga, gracias Señor, porque me estás desnudando, gracias Señor, porque me estás mostrando la realidad de mi corazón. Y gracias Jesús, porque a través de ti tengo la redención, tengo el perdón, tengo la gracia. No estoy condenado, estoy advertido. Dígale al que tiene a su lado, dígale, no está condenado, está advertido. Arrepiéntase. Arrepiéntase y cambie de vida. Jesús mismo dice, den frutos dignos de arrepentimiento. No eche al bolso, al bolsillo o a la basura lo que el Señor nos habló hoy. Guárdelo en su corazón, ámelo, abrácelo y empiece a caminar a través de esta senda que nos lleva a la vida y de regreso a nuestro Padre. Padre, y así en esta noche te damos gracias, porque tú no dejas que nosotros nos quedemos con el pecado oculto. Tú no consientes el pecado, porque tú eres un Dios santo y a santidad nos has llamado. Tú conoces nuestra debilidad, mi Jesús, porque te hiciste hombre, no solo para llevar nuestro pecado y nuestra culpa, sino para mostrarnos que aún en medio de nuestra naturaleza caída, de nuestra carnalidad, podemos aferrarnos a ti y recibir de ti la fortaleza para superar las tentaciones, para superar, Señor, las batallas, para salir victoriosos y vencedores en ti y a través de ti. Gracias, Señor, porque no estamos exentos del pecado, pero una vez más vuelves y nos dices, todas estas cosas les he dicho para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, y es Jesucristo, el que murió en la cruz, el que dio su vida, el que nos ha reconciliado con el Padre, el que resucitó para que nosotros tengamos vida eterna. Gracias, Señor, porque en tu amor inagotable, en tu amor inefable que no alcanzamos a comprender, tú nos muestras el pecado
y nos das la oportunidad de arrepentirnos. Acán no entendió, Acán no aprovechó el tiempo que le diste para que confesara, para que se arrepintiera. Él simplemente, después de que el tiempo se acabó, él contó que era lo que había hecho. Reconoció que pecó, pero nunca se arrepintió. Nunca se arrodilló, nunca se humilló. Y nosotros, Señor, no queremos vivir una vida donde el pecado se nos vuelva normal, donde la mentira, donde la falta de perdón, donde el odio, el orgullo, la prepotencia, los pleitos, las contiendas, los chismes, las habladurías, los juicios, Señor, la autoconmiseración se nos vuelva algo común, sabiendo que tú odias el pecado. Tú sigues aborreciendo el pecado, Padre. Por eso hoy te damos gracias por abrir nuestros ojos, gracias por redarguirnos, gracias por recordarnos la senda por la que quieres que caminemos. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos ni desamparados. A través de tu Espíritu Santo nosotros tenemos, Señor, la guía y la dirección por tu palabra, por medio de tu palabra. Y por eso te rogamos que esta palabra que hoy nos has hablado, Señor, nos reargulla, nos sacuda, así como los terremotos están moviendo la tierra, que tu palabra nos mueva. Y así como los terremotos destruyen para cambiar y transformar territorios, que así tu palabra destruya todo lo que hay en nuestro corazón que no te agrada y que nos cambies, que nos transformas, que nos recrees y que podamos vivir una vida agradable a ti. A ti damos toda la gloria, damos toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, sus hijos decimos, amén. Señor los continúe bendiciendo.